Bueno, estimados, qué gusto otra vez en nuestro episodio de Salud y Bienestar. Como siempre, no todos son médicos, pero el 90% de los entrevistados son médicos, pero en esta oportunidad no, es un gran amigo, es un conocidísimo actor, cantante, gran amigo. Y bueno, estoy seguro que vamos a disfrutar. Yo siempre tengo curiosidad por entender el secreto, su secreto de la juventud. ¿Cuál es el secreto de su bienestar? El invitado es Chris Myers. Así que, amigo, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Chris además ha sido un aliado muchísimo en el tema de nuestra campaña de salud masculina. Lo ha dicho abiertamente, dice, chequeamos, su papá tuvo un tema de próstata. Uh-huh. Afortunadamente está sano y vivo y muy bien. Y bueno, Chris ha sido súper disciplinado y juicioso en chequearse a partir de los 50 años. Ya estoy diciendo los primeros secretos. No, a partir de los 38. Empezó mucho más temprano. Así que bueno, bienvenido. Pero yo dije a partir de los 50 como para que vieran que empezó. O sea, acaba de empezar a chequearse porque como acaba de cumplir 35. No, pero de verdad que qué capacidad de estar saludable. Sí, yo... mira, siempre he sido muy zanahoria. O sea, nunca fui de fiestas, nunca fui de drogas, ¿no? He tomado siempre socialmente, muy poco, y últimamente ya casi ni lo estoy haciendo. Fumé de pura pose cuando tenía 30 años, fumé, creo que me duró un año, pero siempre he sido como muy ajeno al dañar mi cuerpo de una manera, vamos a decirlo, química. Porque además creo que tengo un sentido del olfato muy desarrollado, entonces a mí siempre el humo me ha molestado, el olor a nicotina, el olor a marihuana, el olor en general me afecta bastante, entonces siempre me he mantenido al margen. Y en casa, pues, como siempre he sido muy de familia, como siempre me he pasado la mayor parte del tiempo en casa criando a mis hijos, y si no ahí en el trabajo, entonces también me he visto obligado a tener una vida saludable, porque claro, pues en casa, claro, uno no se envicia y en el trabajo, pues uno menos. No debería, por lo menos. Y sería lo ideal, ¿no? Pero creo que nunca me he privado de nada y tampoco he hecho cosas en exceso. O sea, bueno, pero por otro lado has tenido una genética fantástica, ¿no? A ver, sí, tengo dos. Tu mamá, tu papá. Mis padres tienen, a ver, tú los conoces, mis padres tienen ambos ya 84 años. Están, en lo general, están bastante bien, salvo que mi padre a los 63 tuvo el cáncer de próstata y lo que tuvo fue una cirugía radical, que creo que así le llaman, y además fue curioso porque fue detectado de un control al siguiente. Un año en su control no tenía nada, al siguiente año sí tenía. Y decidieron hacerle una cirugía radical y sus niveles hoy son mejores que los que tuvo previos. Fantástico. ¿No? Y mis padres siempre fueron también muy sanos y de casa y si toman socialmente. Pero creo que sí hay cierta genética en la familia. Mis abuelos todos han muerto muy longevos, 99 años, 95 años. Y jamás se enfermaron hasta el día que se enfermaron fatalmente. Entonces, sí, probablemente hay una cuestión de genética en la familia que gracias a Dios he podido llevarla bien. Porque, claro, podría malograr todo ese trabajo hecho por la genética y la naturaleza y dedicarme al vicio ¿no? Pero en términos generales yo sé, porque bueno, compartimos bastante y sé, tú eres, de alguna forma durante la semana eres juicioso con los ejercicios. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo es esa rutina, porque la gente va a decir, bueno, este modelo de dónde viene, o sea, no es solamente genética, o sea, él se cuida, él hace ejercicio, tiene toda una disciplina y evidentemente es una persona que está en los medios, es
y tiene que cuidarse porque es parte de tu trabajo, ¿no? Pero tú sabes que es algo que descubrí con el tiempo y ya con la adultez, porque yo jamás fui muy deportista, jamás fui muy dedicado a cultivar el ejercicio, y no fue sino hasta los 35 años que comencé. A los 35 años empecé a ir al gimnasio, porque llegué a Colombia a trabajar en un país donde era básicamente la industria en la cual además yo me movía, estaba básicamente regida por la belleza. Para mí fue un territorio totalmente ajeno. Yo siempre pensé que me contrataban porque tenía algún tipo de talento actoral o de repente no, pero me di cuenta que mantenerse en forma y verse bonito era parte de estar dentro del negocio. Entonces empecé a ir al gimnasio por las mañanas y no fue sino hasta 6 meses después cuando vi que el ejercicio que yo hacía tenía un efecto no solamente físico, sino saludable en mí, que dije probablemente dedicarle un tiempo a ejercitar el cuerpo tenga algún tipo de beneficio. Cuando empecé con mi primer control anual, que fue a los 38 años, que es como te dije que empecé con mis controles inclusive de próstata a los 38, mi doctor me dijo por primera vez, a partir de hoy deberías de pensar más en tu corazón que en tu cuerpo. Y entonces empecé a dedicarle al ejercicio matutino. Y no era enamorarse, ¿no? ¿Ah? No era enamorarse. Y no era en cuestión de enamorarse. Prestarle más atención al corazón. No era en cuestión de enamorarse. Le tocó empezar a enamorarse, ¿no? Era que me dice, ok, ¿tú haces pesas y cardio? Le digo, sí, yo hago pesas 1 hora y luego termino haciendo 10 minutos de calistenia o de cardio. Y me dice, no, a partir de ahora vas a empezar a ver las cosas al revés. Vas a dedicarle 1 hora al corazón, a hacer cardio. Y si quieres, dedícale media hora a pesas y a lo que hagas. Y desde entonces lo empecé a hacer. Y obviamente yo me siento bien, me siento mucho mejor. Hay cuestiones físicas que las empiezo a resentir recién, un dolor de rodillas, algo que no tenía hace 15 años, pero por lo demás me siento una persona saludable, pero además soy consciente que ya hace mucho tiempo que yo dejé de ir al gimnasio. Ahí creo que hay 2 etapas de cuando uno va al gimnasio. Uno iba al gimnasio para verse bien, y luego descubres con el tiempo que vas al gimnasio para sentirte bien. Yo ya hace mucho tiempo que dejé ir al gimnasio para verme bien, sino básicamente porque si no comienzo el día haciendo ejercicios, estirándome, no puedo caminar erguido el resto del día. Sé que no voy a tener buen sueño después, sé que voy a alimentarme mal. Entonces yo sé que para mí ir al gimnasio es casi como una acomodación de chakras, ¿no? Pero hoy en día tienes gimnasio en la casa o vas En la pandemia tuve que hacer uno. Por eso recuerdo que hiciste un gimnasio en la casa y te mantenías haciendo ejercicio. Sí. Cosa que hago hasta el día de hoy, ¿no? Yo arranco a las 8 de la mañana, yo me despierto, saco a los perros y luego entro al gimnasio a las 8 de la mañana y salgo de ahí a las 10. Durante la primera hora estoy en el piso, que si hago planchas o barras o tengo algunas pesas y qué sé yo, y una vez que cumplo 1 hora, sin matarme como antes, cuando tenía 35 años, claro que me mataba y le ponía peso y que lo que quería era que me crezcan músculos, hoy ya no. Y luego lo que más espero es que termine esa primera hora para poder montarme en una elíptica y prender una serie y durante 1 hora darle así a la elíptica y ver un capítulo de Netflix o de lo que sea. Y te pasa el tiempo. Y se te pasa rapidísimo. Y ahí es cuando yo he encontrado el gusto de ver series, porque sentado en la cama no pierden mi atención. Y luego ya me preparo un desayuno. Soy de comer huevos todas las mañanas. Soy de comer por lo menos 3 huevos en la mañana, siempre. Dejé los batidos de proteína porque últimamente he tratado de comer como que más natural que preparado. Y luego, pues empiezo mi día normal. Tomo mucha agua durante el día. Y te encanta el sol. Ese es el otro y me secreto. gusta el sol. Antes estaba obsesionado. Hoy sé que el sol es dañino, pero sé también que si lo haces con moderación, también es beneficioso. Por ejemplo,
lo importante que es la vitamina D, y yo no lo sabía hasta que me dio COVID y te llamé y me dices, Sí. y me dijiste, "No, agua, un Tylenol si te duele algo y vitamina D". Y es lo que hice. A mí me dio COVID un día martes, y el día jueves yo ya estaba levantado y estaba en la terraza haciendo mis cosas, leyendo, y no la pasé mal. No la pasé mal. Tuve un pequeño dolor de cabeza y fue curioso porque martes tuve consulta contigo y en la consulta te dije, tengo un dolor de cabeza desde ayer y a mí usualmente no me duele la cabeza. Y tú me dijiste, bueno, ya que estamos acá, hazte una prueba. Me hicieron la prueba ahí en tu consultorio. Resultaba que tenía COVID. Pero, mira, ya al día siguiente no sentía nada. Creo que he sido bastante, bueno, hasta el día de hoy, jamás me enfermo. Y en casa jamás nos hemos enfermado, es verdad. Por el lado de mi familia, jamás nos hemos enfermado. La única enfermedad que ha saltado ha sido la de mi padre hace 20 años. Parte de esta salud, evidentemente, tiene que ver con nutrición, tiene que ver con los ejercicios, pero evidentemente hay todo un tema de bienestar, distracción. ¿Cómo manejas eso? O sea, ya estabas conversando algo de las películas, pero ¿cómo entras primero a ese medio de la actuación? Porque, y después, ¿cómo has entrado después con el tema de la música? Evidentemente son cosas que te distraen, y evidentemente son parte que son alimentos para el alma. Uh-huh. ¿Y cómo eso hoy en día lo compaginas? Yo soy un convencido de que ser feliz, la felicidad, nos da salud. Yo creo que las personas que son tan felices en su oficio, creo que las personas que están felices en su día a día, las personas que disfrutan lo que les sucede, usualmente son personas sanas, son personas que se mantienen saludables, son personas que se ven bien, porque creo que lo transmiten. Por eso creo que también siento que yo soy saludable y me siento saludable porque nunca, gracias a Dios, me he visto en una situación de estar en un lugar que me resulte incómodo. Y haber podido yo hacer una carrera hasta el día de hoy, y tener una familia y criarlos y poder tenerlos en las mejores escuelas del mundo, como resultado de un trabajo que hago con amor. Absolutamente. Yo creo que eso obviamente da felicidad y hace que uno se sienta bien física y anímicamente. Volviendo un poco a lo del oficio, me preguntaste cómo comencé. ¿Cómo empieza a hacer eso algo divertido? ¿Cómo empieza alguien ¿Cómo te enamoraste de hacer eso y tomarlo con la pasión que lo tomaste y que lo tomas? Yo descubrí que llevaba como el arte en mí desde muy chico. A mí siempre me gustó la música, siempre soñé con pararme en escenarios y hacer conciertos, siempre soñé con grabar discos y hacer giras. Y cuando tenía 17 años, me tocan la puerta un par de muchachos. Yo tenía mis grupitos musicales desde que tenía 12, 13 años. Yo tenía mis grupitos musicales con amigos del barrio, con amigos de la escuela. Y cuando tenía 17 años, un par de muchachos me tocan la puerta y me dicen, somos un grupo, queremos grabar un disco, necesitamos un tecladista, que es lo que yo tocaba. Y queremos dedicarnos a esto. Y entonces yo entré casi como jugando a ser el cuarto miembro de este grupo, que les faltaba un tecladista, y grabamos un disco, y fue un éxito, y nos convertimos en una especie como de los Beatles en el Perú. Empezamos a hacer giras, empezamos a ganar dinero, llegó el momento de hacer un segundo álbum, esto fue creciendo cada vez más, y me fui dando cuenta que eso es lo que a mí me gustaba, y es lo que a mí me apasionaba. Paralelamente, yo acababa de salir de la escuela y me dediqué a hacer mi carrera, que es la única que yo estudié. Yo soy diseñador gráfico. Mucha gente no sabe que soy diseñador gráfico. Y eso fue lo que yo estudié. Wow. Porque para mí, en una familia criada tradicionalmente de empresarios, de economistas, decir que uno quería ser artista para mí era muy difícil. Entonces, claro, mi objetivo ni siquiera era ser diseñador gráfico, sino yo quería ser pintor y escultor. Pero pensé que me iban a matar por eso. Entonces me dediqué a hacer algo un poco más técnico.
mientras hacía lo de la música, y luego llegó un momento en el cual terminé mi carrera y me di cuenta que no la iba a ejercer y me dediqué a hacer música. Y cuando ya tenía 22 años o 23 años, esta banda que teníamos nosotros, que era muy famosa, que se llamó Arena Hash, se disuelve con la idea de que algunos de nosotros iniciáramos carreras como solista. Y yo me salgo de esa banda porque dije, ok, ya estuve en una banda, pero ahora yo quiero ser mi propio jefe, escribir mis propias canciones, no quiero ser parte de un grupo. Y entro al estudio y empezó a grabar un disco y empezó a componer y me quedo sin dinero y te pasa un año y pensando cómo sacar a flote este proyecto, dije, tengo que buscar un trabajo alternativo. Abrí el periódico para ver qué cosa es lo que había y encontré la noticia que decía que se iba a hacer una telenovela en el Perú y la noticia era que el productor no encontraba a su protagonista para iniciar la telenovela. Y estaba todo parado. Y entonces se me ocurrió llamar y preguntar si me podían hacer un casting. Pero tú de actuación no tenías ninguna formación. No tenía ninguna. Ni idea. Nada, salvo cuando me miraba al espejo y repetía las líneas de alguna película que había visto, pero no tenía la menor idea de nada. Y efectivamente me dieron una cita, me dijeron, ven a esta dirección, recoge unas escenas y mañana te esperamos en esta otra dirección y te vamos a hacer una prueba. Fui en la mañana a hacer esa prueba y a las 4 de la tarde me llaman y me dicen, ¿podrías venir a la oficina del productor? Y fui y me ofreció un trabajo y me dijo, tú eres el protagonista de mi próxima novela. Y a partir de ahí la cosa empezó. Ya tenía 2 carreras porque tenía que terminar este disco y me convertí en actor. Eventualmente el disco salió cuando yo ya era un actor conocido y entonces el disco tuvo mucho éxito y grabé otro, pero seguía haciendo novelas y luego empecé a hacer películas y empecé a hacer las 2 cosas a la vez y esto fue creciendo y creciendo y creciendo y seguía haciendo discos y los discos eran para mí mejores y me iba a Nueva York a hacerlos y contrataba músicos de Sting y de Bruce Springsteen y mi trabajo actoral también iba caminando hasta que llegó un momento en el cual me di cuenta que no podía hacer las 2 cosas a la vez y tenía que parar una. Y entonces dije, ok, he venido haciendo música desde los 17 años, con éxito, y esta carrera actoral me está abriendo puertas que no puedo atender si es que no paro esta otra actividad. Y entonces ahí fue cuando empecé a hacer estas novelas de Telemundo y me convertí en El Zorro y hice La Tormenta y empecé a viajar más y me convertí en el actor que la gente conoce hoy, ¿no? Y fueron 20 años de una tras otra, hasta que llegó la pandemia. Y en la pandemia nos quedamos todos en el aire. Y ahí fue cuando una vez en el encierro, pienso yo que aflora la naturaleza de cada uno. Y mi naturaleza fue, pues, desempolvar el piano y ponerme a escribir canciones otra vez, lo que ha desencadenado que vuelva a ser un nuevo álbum y que 20 años después comience una nueva gira y es un poco en lo que estoy metido ahora. ¿Y nunca hiciste después, durante esos 20 años, ninguna necesidad de hacer ningún entrenamiento formal, digo, actoral? Ya habías aprendido y poco a poco lo fuiste perfeccionando. Sí, no entré nunca en ninguna escuela. Wow. Pero básicamente, que pude haberlo hecho, claro, tranquilamente, pero siempre he sido muy agradecido de saber que he tenido la suerte de tener los mejores compañeros de actuación y han sido los compañeros que me han tocado. Los actores que me han tocado en esta carrera, actores y actrices, ¿no? Y he tenido la oportunidad de trabajar con gente muy buena y muy talentosa, como también he trabajado con gente muy mediocre y muy mala. Pero creo que las 2 cosas siempre me han servido para observar, para aprender qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y he tenido oportunidad, sin soñar, de que Henry Zaca, por ejemplo, haga de mi padre, a quien yo veía cuando yo era chico, las novelas de Perú. Y Henry Zaca un día, mi papá. Y Humberto Bonilla, que murió hace poco en
Alberto Bonilla, el mexicano, también hizo de mi padre en algún momento. Angélica Aragón en México. Gente muy buena con la que trabajé y con quien estoy muy agradecido, ¿no? Fueron de alguna forma, pues por supuesto, profesores. Formadores, de todas maneras, sí. Bueno, qué interesante. Yo estoy aquí disfrutando, viendo la conversación. Tenemos que hacer una pequeña pausa y ya vamos a seguir conversando. Estamos conversando con una leyenda, Chris Meyer, entendiendo ahora el nuevo álbum. Regresando a casa, He vuelto a casa. He vuelto a casa, que ha sido toda una revolución, toda una gira en Perú y ahora va a México, Colombia. La verdad que después de 20 años otra vez relanzando. Haciendo música, sí, una vez más, es increíble, ¿no? Subiéndome en el escenario, haciendo una gira. Pues una corrección. Héctor Bonilla es el actor mexicano. Y volviendo a hacer una gira después de 20 años, que es ¿no? Hacemos un breve corte y seguimos entendiendo, oyendo todos los cuentos de la gira y definitivamente cuál es su secreto para mantenerse y, bueno, tenerse feliz y disfrutando de lo que está haciendo. En la vida, no importan los pasos que damos, sino las huellas que dejamos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a Inspirarte Podcast, un espacio para ti y para todos los que nos quieran escuchar, en donde podamos narrar, expresar, explorar, pero sobre todo empoderar las historias de los latinos que nos edifican dentro y fuera de nuestros países. Aquí en Inspirarte Latinos haremos que tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte Latinos, historias que harán latir tu corazón. Estimados, bueno, ¿cómo están? Aquí en nuestro espacio Salud y Bienestar estamos conversando con el actor, cantante Chris Meyer. Así me dices tú de cariño, ¿no? O sea, así me dices de cariño Chris Meyer. Sí. Volviendo a casa. He vuelto a casa. ¿Cómo se llama? He vuelto a casa. He vuelto a casa. Cuéntanos, ¿cómo fue la gira? Que además vi todas las fotos, vi que estabas disfrutando tremendamente. Yo creo que es otra etapa, ¿no? Otra etapa de agradecimiento, además, porque te vi sentidamente agradecido con el público. Es decir, como reencontrándote, como no es ese que está, o sea, como que esos 20 años de break, ahora te veo, o sea, es que te vi compartiendo con la gente, saltando, y este tipo está, pero disfrutándolo, está disfrutando ese regreso, ¿no? Sí, ha sido un proyecto muy bonito porque, claro, grabas un nuevo álbum que sale pero hay un público que te está esperando por 20 años o más. Hay gente que por primera vez te ha descubierto, hay nuevas generaciones que me han visto, han crecido viéndome como actor, pero jamás imaginaron que antes de eso yo hacía música. Entonces ha sido un poco descubrir ese nuevo público y reencontrarme con público que hace 20 años se quedó de un momento a otro con ganas de ir a conciertos o con ganas de ir a giras o con ganas de seguir comprando discos y que de un momento a otro yo les corté ese cordón porque les dije, no, me voy a dedicar a ser actor. Y he hecho estos conciertos y he encontrado gente que yo veía en conciertos antes, 20 años más. 20 años después. Estás como Julio Iglesias. 20 años después. Que tenía toda esa variedad y la gente decía, wow, increíble que le ha llegado, y es eso, porque tiene gente, público de hace 20 años y público nuevo. Y además lo más bonito es encontrar a toda esta gente que de alguna manera ha sido leal y fiel contigo y te sigue hasta el día de hoy. Así como el público nuevo, como te dije. Pero los conciertos han sido muy emotivos. Esta primera parte de la gira ha sido muy emotiva porque es cierto que hemos tocado canciones del nuevo álbum, pero también tocar canciones que han envejecido bien, tocar canciones de los discos anteriores, canciones además que compuse hace 30 años. Wow. y que
y que por momentos hago que la banda deje de tocar para escuchar a la gente cómo canta. Y la gente canta a capela y son miles de personas cantando a la vez canciones que yo escribí cuando tenía 20 años o 22 años. Y que hasta el día de hoy no solamente las recuerdan, sino que las siguen poniendo, porque además en mi país las siguen poniendo en las radios. Y cuando ves las reproducciones que yo tengo en Spotify, que son millones de reproducciones de canciones que se hicieron hace muchos años. Entonces es algo que para ellos sigue vigente, ¿no? Y ha sido muy emotivo, muy emotivo. ¿Qué experiencia de tu mamá, tu papá? ¿Cómo ven esto y sobre todo disfrutarte, verte en Perú otra vez en eso? Bien, mis padres tampoco me veían en vivo hace muchos años y ahora la gira comenzó en Lima en un teatro muy bonito que tenemos que es el Gran Teatro Nacional. Y fueron mis padres y haberlos visto, disfrutar, sobre todo mi madre, porque además mucha gente se dio cuenta que estaba ella, entonces tengo videos que voy a poner, que puse, que es mi madre con su teléfono y la lucecita cantando mis canciones, ¿no? Emocionada. La verdad es que ha sido muy emotivo y haberlos tenido ahí, porque ellos me vieron comenzar y me ven ahora, ¿no? Y para ellos saben cómo ha sido el viaje, ellos saben cuál ha sido el proceso. Difícil en algún momento, cuando a los 20, 21 años yo les dije quiero hacer música y ellos no lo aceptaban, no lo comprendían. Con el tiempo comprendí que su rechazo tenía que ver con el miedo a lo desconocido, porque no es lo mismo ser el primero en una familia que quiere hacer una carrera que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho. El día de hoy, por ejemplo, mi hijo que es actor y músico y me dice quiero ser músico, quiero ser actor, y yo lo entiendo. Entonces, ver todo ese viaje y ver que son el día de hoy mis más grandes fanáticos, mis más grandes consumidores, porque cualquier cosa que hago, mi madre está ahí para likearla, para ver el video en YouTube. Esto seguramente mi madre lo va a ver. Y saber que tus padres son tus más grandes admiradores, ¿no? Eso es muy bonito. No, de verdad, qué fortuna. Además, los conocí tan, fantásticos, están en fantástica salud, fantástica. Ella fue Miss Universo, la primera latina Miss Universo, impresionante. Sí. Verla además linda, una elegancia, una distinción. ¿Ah? Sí, mi madre está entera, está muy bien. Y es una persona muy despierta, es una persona que tú hablas con ella y parece que conversaras con una amiga de 30, 40 años. Pasaste de ser el hijo de la Miss, ahora ella es la mamá de... Ella es la mamá. Yo antes era el hijo de Gladys Sender y ella es la mamá de Christian Mayer, sí. Ella es la mamá. ¿Dónde va? Le dicen, ¿usted no es la mamá de Christian Mayer? Sí, sí. Bueno, imagínate. Ese título, cómo se invierten, pero con qué orgullo se llevan, sí. ¿no? Mi padre